Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos dos auspiciadores. Préstamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo. Y realizar un posgrado implica un importante desarrollo y crecimiento profesional. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma ofrece 12 maestrías y 2 doctorados a los postulantes que quieran superarse. Inscripciones hasta el 26 de febrero. Universidad Ricardo Palma, 50 años formando seres humanos para una cultura de paz. Y bueno, hoy día vamos a hablar de volar a ciegas. O mejor dicho, ¿qué está pasando con las encuestas en este especialísimo proceso electoral? Hay gente que me dice, pero ¿por qué no hay encuestas? ¿Por qué no salen las encuestas? O yo tengo una encuesta que me ha llegado por WhatsApp. Y yo le digo, mejor no creas en esa encuesta porque no es en realidad una fuente confiable para formarte un juicio. ¿Por qué importan las encuestas? Para los partidos políticos son muy importantes porque les permiten medir si sus mensajes, si sus propuestas, si sus candidatos están teniendo o no el favor del público. Para los electores también es importante saber por qué, porque muchas personas, sobre todo en esta particular elección, quisieran saber si el partido por el que van a votar va a pasar la valla o no. Y acá viene la historia más complicada, y eso es lo que tienen que entender y cuál es la razón de fondo por la que no hay muchas encuestas. ¿Cómo votamos? En cualquier elección cada 5 años, cuando votamos presidenciales y parlamento, las encuestas que más vemos son las presidenciales y no las de parlamento. ¿Por qué? Porque para presidente votamos en distrito único nacional. Es decir, todo el Perú vota igual por este o este de las veintitantas listas que suelen presentarse. ¿Ok? Todos votamos por las mismas listas, por los mismos personajes. ¿Ok? Keiko Fujimori, Humala, Kuczynski, Toledo, García, en fin, los que se presentan. Y hacer la encuesta en esos términos es muy sencillo. Con una muestra nacional de 1.200 personas, no tienes problema para dividir urbano-rural, norte, sur, oriente, etcétera. Estratificas tu muestra y sacas el resultado de la encuesta, que es, como siempre hemos explicado, una foto del momento, no un pronóstico. Muy bien. Con esa información, los partidos cambian su estrategia, los candidatos cambian su discurso, moderan o al contrario, en fin, lo que consideran conveniente. Por eso es muy importante esa información. ¿Quién paga esas encuestas? Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están interesados en publicar esas encuestas. ¿Por qué? Porque así tienen más lectoría o más televidentes o más oyentes, porque el público quiere saber. Muy bien. ¿Cómo elegimos parlamento? Elegimos en 26 distritos electorales, distrito electoral múltiple, presidencial, distrito único nacional. Parlamento, 26 distritos electorales, distrito múltiple. Y cada distrito electoral es una elección completamente diferente. Y el resultado de esa elección diferente, sumado, conforma al nuevo Congreso. Y es una elección completamente diferente porque, primero, no todos los partidos presentan listas en todas las circunscripciones. Casi todos, pero no todos. Segundo, el número de candidatos a elegir es diferente porque el número de escaños a obtener en cada distrito varía. Lima tiene 36 escaños, pero Madre de Dios tiene un escaño. Hay distritos que tienen 2, Apurímac, por ejemplo. Arequipa tiene 5, pero Lima Provincias tiene 10 congresistas. ¿Cómo se define este número de congresistas? Por el número de electores. Eso lo define el Jurado Nacional de Elecciones. Por el número de electores, hasta conformar un congreso de 130 personas. Entonces, para saber la conformación del próximo congreso, primero tienes que saber, ¿no es cierto?, cuántos no van a votar, ausentes, cuánto es nulo y cuánto es blanco. ¿Para qué?
para saber si pasaron la valla del 5% o no los partidos. ¿Qué sucede con la elección presidencial? Eso es irrelevante porque no hay valla del 5%. Lo que necesitas saber es cuáles son los dos primeros. Y si ninguno de los dos pasa el 50% más uno en la primera vuelta y segunda vuelta. Eso es todo lo que necesitas saber. En cambio, en una elección parlamentaria necesitas saber cuántos ausentes tienes, cuánto es nulo, cuánto es blanco, y ahí fijas el total de votos válidamente emitidos y sobre eso fijas el 5%. Y sobre ese 5% decides quién pasa y quién no pasa. Eso, aproximarse a ese número en una encuesta de 1.200 casos, es casi imposible, si no imposible estadísticamente. Tendríamos que tener una muestra inmensa, agregando cada una de las circunscripciones nacionales. Y eso vale muchísima plata. Ese es el problema. Cada circunscripción es autónoma, ¿se dan cuenta? En la elección en que se realiza. Entonces tendrías que hacer una super encuesta 26 veces para tener la encuesta que normalmente tienes. ¿Cuánto vale más o menos esto en una encuestadora seria, que haga bien las muestras, etcétera, en el último mes de una campaña? ¿No es cierto? Que incluye la elección, digamos, este domingo hay que sacar una encuesta final, hay una semana de silencio, pero hay simulacro el sábado normalmente, boca de urna el domingo y finalmente resultados ya los que va sacando la OMPE. Vale $300.000, tal vez $400.000. ¿Qué sucede este año? Hay otro proceso electoral que arranca en octubre de este año y se proyecta hasta junio del 2021. Entonces los medios de comunicación no tienen tanta plata, pues ese es el problema. Por eso cuando ustedes ven que los medios de comunicación publican algunos, ¿no? Los más, digamos, chicha, publican unas encuestas, usted tiene que tener claro que no tienen esa cantidad de dinero para pagar esa encuesta y además seguir pagando a lo largo del año todo lo que tienen que pagar. Porque hacerlas cuesta mucha plata cuando se hacen bien, por supuesto, no cuando yo me siento y me invento un resultado. ¿Qué encuestas vamos a tener? Tengo entendido, me han informado que el jueves sale Datum y Datum después va a hacer encuesta, pero solo para Lima. Y el domingo sale Ipsos con el Grupo El Comercio. Ellos iban a hacer con América, me parece, o sea, silencio, como tiene que hacerse por ley, y luego el día de las elecciones van a publicar los resultados del simulacro, el boca de urna, etc. Pero de nuevo, ellos mismos van a tener que advertirle al público, con toda seriedad, que no pueden saber cuál es el número de ausentes, nulos y blancos, porque hay dos tipos de nulo. Hay el nulo voluntario, es decir, yo anulo mi voto, y hay el nulo accidental. Yo no quería anular mi voto, pero voto mal. Entonces, como eso es imposible de saber de antemano, no pueden fijar la valla. O sea, tienes que estar muy lejos del 5% para darte por muerto de entrada, ¿no es cierto? Y el problema es que, ¿dónde fijas ese 5%? Y la alteración, la participación de uno o dos partidos más o uno o dos partidos menos, cambia toda la conformación del Congreso. Entonces, va a ser muy difícil que eso pueda suceder. Entonces, si a ustedes les presentan un cuadro con estos son los escaños y estos son los congresistas, nominal todavía, peor, los están estafando. No hay forma que les den un congreso nominal con escaños y nombres de congresistas hoy, salvo que se invirtiese muchísimo dinero en una encuesta gigantesca que nadie tiene la plata para hacerla, ni nadie quiere invertir en hacerla. Problema, los partidos están volando sillas, porque no saben si sus mensajes están llegando o no. Problema es que los electores también estamos un poco a ciegas. No sabemos si nuestra opción tiene alguna viabilidad o no a largo plazo. No sabemos exactamente qué va a pasar. Una de las reformas políticas propuestas, por cierto, que no fue aprobada por el Congreso, es eliminar el periodo de silencio a las encuestas, lo cual sería muy útil porque, como ustedes saben bien, un porcentaje nada despreciable decide su voto en la cola el día de la votación. Muy bien. Sabiendo todo eso, entonces, si le mandan una encuesta por WhatsApp, que sé que en provincias circulan muchísimo, descártela. Porque incluso sé que hay candidatos que pagan para que se armen estas viralizaciones de encuestas falsas, que luego son presentadas como verdaderas.
Ya hemos tenido un caso público. El secretario general de Solidaridad Nacional, que también postula, señaló en Twitter que iban adelante o iban repuntando, qué sé yo, en una encuesta supuestamente de La Católica, un nombre genérico, ¿no es cierto?, haciendo alusión a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que no hace encuestas políticas hace muchísimos años. Si eso lo hace el secretario general de un partido, imagínense ustedes la cantidad de noticias e información falsa que se van a difundir en los próximos 12 días. Entonces, así como no se puede hacer pisco sin uvas, ¿no es cierto?, no se puede hacer encuestas sin una muestra muy grande para estas elecciones. Y no hay plata para hacerla, que les quede a todos bastante claro. Muy bien, nos tenemos que despedirnos sin antes agradecer a nuestros auspiciadores. Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo. Y realizar un posgrado implica un importante desarrollo y crecimiento profesional. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma ofrece 12 maestrías y 2 doctorados a los postulantes que quieran superarse. Inscripciones hasta el 26 de febrero. Universidad Ricardo Palma, 50 años formando seres humanos para una cultura de paz. Listo, nos vamos. Hasta mañana.